hace la Tierra alrededor. ¿Mm? Para tener una idea de lo que es el campo eléctrico. El campo gravitatorio, el factor principal por el cual existe el campo gravitatorio es porque está la Tierra. La Tierra está ahí en un lugar del espacio y por lo tanto le corresponde gobernar, digamos así, un cierto sector cerca a él y genera un campo eléctrico. Algo similar ocurre con la carga eléctrica. La carga eléctrica ocupa un espacio. Un cuerpo electrizado, un cuerpo electrizado ocupa un espacio. Este espacio, ocupado por un cuerpo electrizado, a su alrededor, ahí a su alrededor se produce lo que se conoce como un campo eléctrico. Un poco complicado saber que existe una partícula pequeña, una esferita, o un globo, que está suficientemente cargado y que produce alrededor un campo eléctrico. Aunque no le parezca, aunque no le parezca, es así. Si uno compara la fuerza de atracción de la Tierra gravitatorio con el campo gravitatorio eléctrico, que es pequeñito, el campo eléctrico es mucho mayor. El gobierno entre cada una de estas partículas, en este caso de lo que es la carga eléctrica o los electrones, las partículas electrizadas, y el campo eléctrico de la masa, la masa es la que nos da un campo gravitatorio. Por ejemplo, nosotros tenemos masa y a nuestro alrededor generamos un campo gravitatorio, pero es bastante débil. En el mundo, en el mundo grande, digamos así, en el universo, quien tiene todas las de ganar o gana todas, digamos así, es la fuerza del campo gravitatorio. Si entramos al mundo microscópico, quien gobierna es el campo eléctrico. Por eso hay un mundo pequeñito, la electrónica, todo eso todo lo que usted ve celular y todo eso es en la parte microscópica. Todo lo que nosotros hacemos con los aparatos eléctricos se debe gracias a la parte de la electricidad y estamos en los fundamentos, en la parte básica de este tema. Muy bien, vamos a hablar de este tema, repito, es el campo eléctrico. A ver, vamos a... ya está, vamos. Compartir todo primero, antes... Está. Ahora sí. Electricidad. Como fuerza de la naturaleza tan inquietante como misteriosa, permanece inexplorada por mucho tiempo. Recién a partir del siglo XVII los científicos empiezan a indagar sistemáticamente esta manifestación de la naturaleza, con la remota posibilidad de darle una utilidad práctica. Finalmente uno de ellos logra el objetivo, Michael Faraday. En 1821 el inglés construye el primer prototipo de un motor eléctrico y 10 años más tarde el del primer generador. En el año 1600, el médico y físico inglés William Gilbert publica su obra The Magnet. Con piedra imán y una aguja él demuestra el efecto del magnetismo. Gilbert también es el primero en diferenciar entre fenómenos eléctricos y magnéticos. En 1767, el inglés Joseph Priestley
construye una máquina electrificadora en la cual se producen chispas eléctricas por medio de fricción. Priestley presiente la importancia de la misteriosa fuerza. La electricidad, describe, permite tener las mayores esperanzas de nuevos descubrimientos. Sin embargo, también se descubre cómo hacer dinero con sensacionalismo y demostraciones espeluznantes. Electrificadores ambulantes muestran los efectos milagrosos de la corriente eléctrica. Chisporroteos misteriosos, relámpagos brillantes y como culminación la punta de una daga prendiéndole fuego a alcohol etílico. De tales espectáculos toma distancia la investigación de la época. A ella le interesa más la causa que el espectacular efecto. En 1789 el profesor de anatomía Luigi Galvani de Bolonia realiza experimentos con patas de ranas. Cuando toca las fibras nerviosas de los miembros amputados con dos metales diferentes, los músculos se contraen bruscamente. Galvani está convencido de haberle arrancado su electricidad animal a las patas de rana. Sin embargo, se equivoca, pues poco después Alessandro Volta logra demostrar, prescindiendo de todo experimento con animales, que dos metales diferentes son suficientes para lograr un efecto eléctrico, y que éste se puede intensificar considerablemente poniendo ácido entre las placas metálicas. Sobre esta base, el físico italiano desarrolla la batería eléctrica. La pila voltaica por primera vez hace circular una corriente eléctrica en forma continua, un paso decisivo para la posterior exploración de la electricidad. El inglés Humphrey Davy se dedica a separar sustancias por medio de corriente eléctrica, la electrólisis. En la Royal Institution, en Londres, él demuestra cómo con la pila voltaica se puede separar agua en oxígeno e hidrógeno. Un joven asistente a las clases del famoso químico sigue sus explicaciones con gran interés, Michael Faraday. El aprendiz de encuadernador toma apuntes prolijamente, completando sus notas con pequeños dibujos. Algunos meses más tarde, Faraday envía una edición encuadernada de sus apuntes al célebre Sir Davy, pidiéndole un puesto como ayudante de laboratorio. Davy está impresionado y efectivamente le da trabajo al joven de 21 años. Es el comienzo de una deslumbrante carrera. Michael Faraday nace el 22 de septiembre de 1791 en Newington. Es el tercer hijo de un herrero de pueblo. 5 años más tarde la familia Faraday se traslada a Londres, pero el padre se enferma, la familia queda en la pobreza. El pequeño Michael no aprende mucho más que a leer y escribir en la escuela. Luego tiene que ayudar a mantener a la familia como mandadero. A los 13 años comienza como aprendiz en el taller de un encuadernador. Allí el muchacho ávido de saber tiene acceso a libros. Descubre un tomo de enciclopedia británica con artículos sobre electricidad. Fascinado, Faraday comienza a reproducir aparatos y baterías. Se ha despertado su pasión por investigar. En su primer año como empleado de Davy, Faraday lo acompaña como secretario y sirviente en un gran viaje por Europa. El itinerario los lleva a París, Florencia, Roma y Nápoles. Faraday conoce a lo más destacado de la ciencia europea. En los años posteriores, Faraday asciende a asistente científico en la Royal Institution. Comienza él mismo a dictar conferencias. Al igual que muchos científicos de su época, también él está fascinado por un experimento del físico Hans Christian Ørsted. En 1819, el dinamarqués había logrado desviar una aguja de brújula mediante corriente eléctrica, una primera demostración de que existe una relación entre electricidad y magnetismo. Faraday repite los experimentos de Ørsted, pero luego modifica la disposición de los elementos del ensayo. Cuelga un alambre móvil sobre una barra magnética. Al conectar una fuente de energía eléctrica, la corriente circula a través del alambre. A continuación, este comienza a girar continuamente alrededor del imán. Con corriente eléctrica, Faraday ha provocado un efecto magnético. Ha hecho rotar el alambre.
Con este ensayo ha encontrado el principio del motor eléctrico, un gran descubrimiento. No obstante, Faraday no se da por satisfecho. ¿El efecto también se puede invertir obteniendo corriente eléctrica a partir de magnetismo? Conecta una pila voltaica con los extremos de un alambre enrollado alrededor de un anillo de hierro. Luego enrolla un segundo alambre totalmente aislado del primero alrededor del mismo anillo de hierro. Entonces conecta los extremos a un aparato de medición de carga, un galvanómetro. Cuando en la primera bobina de alambre comienza a circular la corriente, se forma un campo magnético en el anillo de hierro. En la segunda bobina de alambre se produce una breve descarga eléctrica. La consecuencia, la aguja del imán del galvanómetro oscila brevemente. Pero luego, a pesar de que la corriente aún sigue circulando en la primera bobina, ya no se ve oscilación alguna de la aguja. Cuando Faraday interrumpe la corriente, la aguja vuelve a oscilar, pero ahora en la dirección opuesta. Con este ensayo, Michael Faraday ha logrado transmitir energía eléctrica. Pero ¿por qué no se produce una corriente continua en la segunda bobina equivalente al campo magnético constante en el anillo de hierro? ¿Por qué solo se produce una descarga eléctrica al conectar y desconectar? Bueno, vamos a, hablando luego de Faraday, vamos a ver qué es el campo eléctrico, que al final, hasta donde hemos podido ver, aún no está el concepto de campo eléctrico. No aparece, están los experimentos, están las agujas, entonces no se sabe cómo representar, no saben cómo representar el campo eléctrico. Bueno, vamos a ver más adelante. Decía que el campo eléctrico es un espacio, una región de influencia de un cuerpo electrizado. Y ustedes saben que tenemos dos partículas, dos cuerpos que se pueden electrizar, ya sea positivo o negativamente, según ya hemos visto. Esta es la representación. Observe la imagen. Hay un cuerpo electrizado positivamente. Esto tienes que recordarlo. Es necesario recordarlo, que cuando un cuerpo está electrizado positivamente, las líneas del campo eléctrico salen de la carga eléctrica. Salen, como estás viendo en la imagen, significa en todas direcciones. No sale a la derecha, no sale a la izquierda, no sale hacia abajo, no. Sale en todas direcciones. Eso es lo que debemos recordar, porque nos va a servir como guía. En el caso de los cuerpos electrizados negativamente, miren la diferencia. Las líneas de campo ingresan a la carga. Es una pregunta que voy a hacer luego, espero que por ahí me conteste. La Tierra es como si fuera la carga negativa. Las líneas de campo gravitatorio, de gravedad, van hacia el centro de la Tierra. Por eso decimos fuerza de gravedad vertical apuntando al centro de la Tierra, porque tiene más o menos esta referencia. Como conclusión de esta parte, repito, que nos va a servir como referencia, es un cuerpo electrizado. Positivamente, las líneas de campo salen. En un cuerpo electrizado negativamente, las líneas de campo ingresan a la carga, entran a la carga, se dirigen a la carga. Bien, aquí, por ejemplo, podemos explicar mediante estas líneas por qué un cuerpo electrizado positivamente con un cuerpo electrizado negativamente, o sea, cargas diferentes, se atraen. ¿Por qué se atraen? Porque se complementan. Mire usted la imagen, ahí tienes una carga positiva y una carga negativa. Mire cómo se complementa. Habíamos mencionado, la carga positiva sale y van a ingresar a la negativa. Se acoplan, como por decir de alguna manera, encajan ahí. Por eso es que se atrae. Es una explicación desde el punto de vista del campo eléctrico.
Y por supuesto, cuando son del mismo signo, se repelen. Si tenemos dos cargas positivas, salen y no tienen a dónde ingresar. Profesor, ¿y a dónde se van esas líneas? Esas líneas se van al infinito. No hay complemento aquí. Entonces existe una repulsión entre estas dos cargas. Así igual sería negativo, negativo. Muy bien, este es el campo eléctrico, esta es la representación. El campo eléctrico es un espacio alrededor de un cuerpo electrizado. Pero ¿cómo podemos imaginarnos? ¿Cómo haríamos? Porque queremos explicar algunas cosas. Entonces, para eso, Faraday inventa estas líneas llamadas línea de campo eléctrico o campo magnético. Bien, entonces ya tenemos la representación del campo eléctrico para que no quede un vacío así simplemente. Y que esto, por supuesto, cumplen eh, eh, ciertas características que nos va a favorecer para poder explicar ciertos detalles. El campo eléctrico se puede medir. Así como la gravedad se mide, pues la gravedad en la superficie de la Tierra es 9,8 metros por segundo cuadrado. El campo eléctrico se mide y se llama intensidad de campo eléctrico. Hay que diferenciar en campo eléctrico, es un espacio, una región. Intensidad es el valor de este campo eléctrico en un determinado punto. Tiene que estar, por supuesto, electrizado el cuerpo, ¿no? En este caso, ahí está, un cuerpo cargado positivamente. La intensidad de campo eléctrico es un vector, intensidad. Entonces, podemos graficar la intensidad de campo eléctrico en un punto determinado. Por ejemplo, donde coloquemos la carga Q. Por ejemplo, ¿no? La intensidad, mira, si te das cuenta, está siempre en la orientación donde está saliendo la línea de campo. ¿Te das cuenta? Ojo, no es que siempre es a la derecha. No te vayas a equivocar. Eso depende de en qué punto deseas graficar la intensidad y de acuerdo a las líneas que salen, entonces uno lo va a graficar. Es saliente, así tal cual escuchas. Ahí está la fuerza eléctrica, y eso ya sabemos, positivo, positivo se repele. Aquí tengo una carga negativa. ¿Cómo grafico la intensidad de campo eléctrico en un punto determinado? Una región donde el centro es una carga electrizada negativamente. Por ejemplo, aquí entra. ¿Ah? Entra, tal cual sigue la dirección del campo eléctrico hacia ahí. De esa manera se grafica la intensidad de campo eléctrico. Lógicamente, si hay una carga negativa, negativo o negativo se repele, ¿no? Por supuesto. Pero lo que estamos concentrándonos ahorita es cómo graficar la intensidad de campo eléctrico cuando se encuentra en un campo eléctrico positivo y un campo eléctrico negativo. Esa va a ser pregunta reciente. ¿Cómo se determina la intensidad de campo eléctrico? ¿Cómo lo calculamos? Porque se puede calcular. La intensidad de campo eléctrico es un vector. Se puede graficar de acuerdo a lo que hemos mencionado. El módulo, el valor de la intensidad de campo eléctrico se determina con esta formulita. La intensidad es igual a la constante K, que ya lo conocemos, 9 por 10 a la 9. La carga que produce ese campo, la carga que está en este caso en el centro, dividido entre la distancia, a qué distancia deseas, 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, etcétera, elevado al cuadrado. Estos conceptos que usted ve aquí es el que vamos a necesitar para darle solución a los problemas. Como ya sabes, la constante K9 por 10 a la 9, ¿no? De eso ya es conocido. La carga en Coulomb, la intensidad en Newton-Coulomb. Estas son las unidades. No tiene un nombre especial la intensidad. Se trabaja con Newton-Coulomb o hay otra unidad que también es válida, voltios volt por metros. Pero en este caso vamos a trabajar Newton-Coulomb. Bien, vamos entonces a la primera pregunta.
Respecto a las líneas de fuerza, escribe verdadero o falso según corresponda. Fueron ideadas por Michael Faraday, quien ha sido el actor principal en el video que hemos visto. A quien hacía referencia, ¿no? ¿Sobre quién estábamos hablando? Michael Faraday, como ustedes han visto una breve historia de él, yo digo, trabajó en una biblioteca como encuadernador, aprovechó los libros, empezó a leer, y bueno, le nació la curiosidad. En esta época casi no hay biblioteca, ¿no? No hay encuadernadora. Pero sí hay internet, y en internet hay mucho más. Es mucho más complicado buscar en internet eh, cosas de ciencia que lo hay, información que lo hay. Ahora hay más facilidad, pero debería de haber más personas que se involucren con este tema, pero no lo hay, ¿no? Sea porque ahora hay mucha televisión y uno se distrae más en el tema. En esa época no había tanto eso, entonces habría que leer, ¿no? Para distraerse, supongo, digo yo. Ya tiene su historia, ¿no? De Michael Faraday. Fueron ideas por Michael Faraday, verdadero. Ahí está. Muy bien. La respuesta también de Mark Warkay. Muy bien, vamos. Siempre salen de la carga positiva. ¿Verdadero o falso? La segunda, siempre salen de la carga positiva. Yo creo que todos deberían de escribir, ¿no? Señalando que siempre salen de la carga positiva. Es claro el tema, dice siempre, no dice a veces, dice siempre. De la carga positiva sale. ¿Es verdadero o es falso? Uno más, por ahí, solamente tengo dos. Y ahí lo hemos dicho hace ratito. ¿No? A ver, vamos a verlo. Ahí está, la imagen. No digo nada, ahí está la imagen, como se dice. Yo no digo nada, ahí está la imagen. Bueno, a ver, vamos a ver si ahora damos la respuesta. Dice, siempre salen de la carga positiva. Y la respuesta es algo que no, nuestra vista nos engaña, porque a veces pasa. Veamos al revés, a veces uno viene al revés, ¿no? Yo escribo a veces al revés. Bueno, no sé por qué, pero escribo al revés. La respuesta es verdadero siempre. Siempre salen de la carga positiva. No es a veces, es siempre, ¿no? Ahí están las líneas, mira. Carga positiva, carga negativa. Yo no digo a veces sí, a veces no, en estas condiciones sí, en estas no, no, siempre. Entonces la segunda es verdadero. Se pueden cortar entre sí. Estamos hablando por separados, ¿ah? Carga positiva por un lado, carga negativa por otro lado. Si tú observas la carga positiva, observas que esas líneas se cortan. Ahora, observa la carga negativa. ¿Observas que esas líneas se cortan? A eso hace referencia a la pregunta. Se pueden cortar entre sí. Entre estas líneas se pueden cortar. Viendo la imagen, ¿eso puede ocurrir? ¿Verdadero o falso? Muy bien, muy bien. Estás viendo, estás viendo. No me digas que tú ves y dudas. Alguien te puede decir, puedes dudar, pero estás viendo la imagen. Lo que ves es lo que tienes que decir. ¿Se pueden cortar entre sí? No. Mira la carga positiva, todos salen y se van separando. Y se van separando. Mientras más lejos estén, más se van a separar. Y en el caso de la negativa, vienen de separados, pero se van a juntar, no es cortar, una cosa es juntar. ¿Ah? Van a intersectar en un punto seguramente, pero no se van a cortar. Bueno, ahí está. A veces uno mira y dice, no, no tengo dudas. Ahí está, miren, otra imagen. De la carga positiva a la negativa. Se observa ahí algún corte en la imagen. No se observa ni un corte. ¿Ah? Muy bien, falso.
Esas preguntitas, te das cuenta que no es complicada, porque ya hay algo establecido. Sobre esto tú no puedes cambiarlo, ya está en la teoría, es algo que hagas una investigación y quieras cambiarlo, ¿verdad? Tienes que presentar tu tesis y todo lo demás, demostrarlo experimentalmente, matemáticamente, y cambiarías el concepto, ¿no? Muy bien, vamos entonces a pregunta número 2. Apliquemos la formulita, y ustedes ya conocen cómo se aplica una fórmula de este tipo con carga, con distancia, que ya saben. Así que vamos a repasar rapidito. Determine el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto M. Ahí está en el gráfico, hay un punto M. Si la carga Q es igual a 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Esa es su carga. No dice microcoulomb, nanocoulomb, milicoulomb, no. Simplemente coulomb, entonces el número se coloca tal cual. Grafica el vector intensidad de campo eléctrico. Hay que entender aquí que la carga, cuando dice 16 por 10 a la menos 9 coulomb, se refiere a una carga electrizada positivamente. Entiende que antemano está la carga positiva. Muy bien, vamos entonces a colocar la carga, que es positiva. Las líneas de campo eléctrico de una carga positiva salen. Como el punto está ubicado a la derecha, como puedes ver ahí en el problema original, vamos a graficar entonces la intensidad de campo eléctrico en M. Pregunta al salón. El vector intensidad de campo eléctrico en el punto 1 señalado será graficado hacia la derecha o hacia la izquierda. Esa es la pregunta. ¿Será graficado hacia la derecha o hacia la izquierda? Ajá. Tendríamos dos opciones, ¿no es cierto? La derecha o la izquierda. No hay otra. A ver, a ver, a ver. Sería, a ver, voy a colocar. Esto es derecha. Eso es derecha. 1. Intensidad 1 le pongo. Eso es derecha. Izquierda es así. Le pongo intensidad 2. Ya está. 1 es hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. ¿Hacia dónde lo voy a graficar? Tengo 1, 2, 3 nada más. Qué pena. Ahí está. 4. Profesor, ¿cómo me guío? ¿Cómo sé? Bueno, quizás recién ahí entrado, ¿no? ¿Cómo sé? Me guío de las líneas que están en esa parte, mira. Estoy en la zona, en el punto M, ¿no? Me guío de ellos, porque el campo eléctrico sale de las positivas. Mi imaginación debe estar así, saliendo. Entonces, la intensidad 2 dibujada ahí, esa no es. Esa no es. ¿Mm? Esa no es. Porque están saliendo. Están saliendo. Así es que ya tenemos la intensidad, de qué manera lo vamos a graficar. Y esa parte a muchos les es un dolor de cabeza. Pero digo, ahí está la teoría. ¿Qué más le puedo decir? Ahí está la teoría. Y vamos a graficar. Graficando, ahí está la intensidad. ¿Mm? Ya. Ahora vamos con el número, el valor. O sea, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? El módulo, ahí está la constante, la carga entre la distancia al cuadrado. Es más fácil, ¿no? Coloco los numeritos, colocamos 9 por 10 a la 9 por 16 por 10 a la menos 9. Es el dato. Dividido entre 4 elevado al cuadrado. Ahí le falta el cuadrado. 4 al cuadrado. Entonces, vamos a tener
El 10 a la 9 con el 10 a la menos 9 se cancelan, ¿verdad? Estos dos se cancelan. Y me queda 9 por 16, 4 al cuadrado, 16. Ahí está. Se cancela, me queda una intensidad de 9 Newton por Coulomb. Ahí está. Listo, eso es todo. Eso es todo. ¿Qué más le puedo decir? Cómo graficar, cómo usar la formulita que ya hemos hecho anteriormente, este tipo de reemplazos, simplificar y ya está. Vamos con la siguiente pregunta, si no hay alguna duda. Siguiente pregunta. Determine el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto N, ahí está el punto N, si la carga Q es igual a 16 por 10 a la menos 8 Coulomb. Igual, la carga es positiva, grafique el vector intensidad de campo eléctrico. ¿Está bien? Vamos a ver. La carga es positiva, entonces la imaginación, obviamente salta a la vista, pero aquí esa imaginación la vamos a tener. Está más arriba. La carga es positiva. El punto N de la carga, el punto N se encuentra ahí, está un poco desubicado ahí. 2 metros, punto N, y debe salir hacia afuera, según la línea que se observa, que debemos imaginar, ¿no? Es un examen hay que imaginarse, que sale y tenemos el punto N. Entonces sería hacia afuera. Esa es la intensidad. Y la formulita, vamos con la formulita, intensidad del campo eléctrico, ahí está. La constante, la carga y la distancia. Reemplazo, daría 9 por 10 a la 9, 16 por 10 a la menos 8, entre 2, que es la distancia, elevado al cuadrado. Y esto ya usted lo puede manejar tranquilamente. Vamos a simplificar. A ver, 4, aquí me queda 4, ¿no? ¿Está bien? Me queda 4. 4 por 9, 36. Ya. Y este numerito, 10 a la 9, con el 10 a la menos 8, ¿cuánto es? De estos dos, ¿cuánto sale? Ahí. Claro, 4 por 9, ya sabemos cuánto es. Pero el 10 a la 9, con el 10 a la menos 8, ¿cuánto me sale? Ya, ahí tengo 10. ¿No? Y tengo 9 por 4. Y entonces, ¿cuánto sería? Ah, muy bien. Ya, ya, ahora sí. Este me manda respuesta parcial. ¿La vio o no? Ya. Bueno, ahí no puede operar. 9 por 16 por eso al cuadrado por 10, la simplificación. Cuarta, 4 por 9, 36 por 10, 360 Newton. ¿Cómo así? Ese es un caso, como digo, no es muy complicado. Vamos aquí, vamos aquí, a ver. Vamos a acelerar un poquito y vamos a preguntar, a ver, vamos a hacer la pregunta respectiva. La pregunta de rigor. Si ya contestamos esto, ya es que sí estamos bien, pues, ¿no? La formulita, como ven, es sencillo, no reemplazo. Dice acá, determine el módulo de la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto P, ahí tenemos la imagen, el punto P, le me dan la carga de A, que es de
50 microcoulomb y la carga de B es menos 10 microcoulomb. Y usted sabe que micro es 10 a la menos 6. Micro es 10 a la menos 6. ¿No? Entonces, al reemplazar, vamos a colocar 50 por 10 a la menos 6. Ya. Pero cuando hablan de el módulo de la intensidad de campo eléctrico resultante, en el punto P, eh, tengo que hallar la intensidad de estos dos. Hay dos cargas ahí. Dos cargas ahí. No hay una sola, hay dos. Entonces, ¿cómo se trabaja cuando hay dos, cuando hay tres, cuando hay cuatro, cuando hay cinco? ¿Cómo se trabaja? Uno por uno. Uno por uno. Ya, vamos a empezar por A. Vamos a empezar por A. La imaginación debe estar ahí. Vamos a llamar a ver, vamos a llamarle, si alguien desea ser voluntario, me avisa, no hay problema. Vamos a llamar a, empezamos por el centro. Aldair, hola. Aldair, ¿estás? Aldair Guaira. Aldair Guaira, ¿no me va bien? Ya, ahora sí. Aldair Guaira. Hola, ¿estás? ¿No estás? Si estás, casi estás, ahorita llegas. Aldair Guaira. A la una. Aldair a las 2. Aldair a las 4. Bueno, algún día va a llegar. Aldair, hola. Nada, nada. No está Aldair. Ya, vamos a llamarle entonces, ya que Aldair ha salido por un momento, Cristian Lanasca. ¿Se fue Cristian? Ahí está. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy día tenemos actividad por aniversario, Cristian, ¿sabes? Punto, a un punto, si es que sabes. Perdiste 5 puntos en tu examen. Bueno, vamos, Cristian, a la pregunta. Son 5 puntos en tu examen, bueno, ya fue. Cristian, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo grafico la intensidad? Concéntrate en la carga A. Concéntrate en él. La carga B, ignóralo por el momento. Una pregunta más se va a hacer. Concéntrate en la carga positiva. La pregunta es, la intensidad de la carga A en el punto P es hacia la derecha, ahí está, le voy a poner un es prima, ¿es a la derecha o es hacia la izquierda? ¿Cuál de las dos es? Estamos hablando de A, la intensidad de A. ¿Cuál de los dos es? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Muy bien, es correcto. La intensidad es a la derecha. Muy bien, ya tenemos la respuesta de Cristian. Cristian, no, por favor, ¿puedes indicarme a una compañera tuya que esté en el aula, en sala? Uy, me salió mal. Para hacer la siguiente pregunta. López, a ver, López. López Fabricio, pero él no es tu compañera, es tu compañero, tu compañera, tu amiga. Ay, no, López, no, ahí no soy López.
Bien, una amiga, pues, para estar iguales. Vamos a ver qué sigue ya. Está Manuel Dayana. Maquin Dayana. Vamos a ver qué sigue. Hola. Sí, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Nerviosa? No Ner- creo. ¿Nerviosa? No. Tranquila. Ujú. Ya, muy bien. Concéntrate en la carga negativa. Concéntrate en la carga negativa. No olvídate de lo demás. La pregunta es, la intensidad de campo eléctrico en el punto P, producida, generada por la carga negativa, ¿es hacia la derecha o es hacia la izquierda? ¿Hacia dónde es? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. Izquierda. Correcto. Muy bien, ahí estamos. Es complicado la cosa, ¿no? Ahí está. Listo, así quedaría. Muy bien, estamos con Dayana. Aquí, Dayana, un compañero tuyo que nos puede ayudar finalmente. Nombre. Ayala Mendoza. Ayala Mendoza. Casi está. Ayala Mendoza. No está Ayala. ¿Tu primer apellido es Mendoza o Ayala? Ayala debe ser, ¿no? No ha venido Mendoza. No, no ha venido. Otro, Ayala no ha venido. O sea, corrido, es una de dos. En la corrida. ¿Alguien más? Balvin Bernal. Ah, ya. Balvin, si estaba por acá, lo vi. No te vayas, Balvin, ¿ah? Ya te vi. Balvin Bernal, hola. Buenos días, gracias. Ayala. Balvin, hola. Hola, Balvin. Te escucho un poquito lejos. Balvin. Ya, ya más o menos. Sí, sí, sí. Ya, vamos a la pregunta porque es concreta, Balvin. Este, eh, pero a Cristian le digo, una amiga y me dice un amigo. Y yo de ahí le digo un amigo y me presenta una amiga. ¿Cómo es eso? A ver, tengo que me cruzo un poquito en ese tema. Pero bueno, vamos a ver. Pregunta, Balvin. Con estas dos intensidades que puedes observar, le voy a poner un número al azar para tener una idea. Ya vamos a suponer que la intensidad de B, este sería B, me sale, por ejemplo, ¿no? Me sale 10 newton por coulomb, por poner un ejemplo. Y la intensidad de A me sale, por ejemplo, 8 newton por coulomb, por ejemplo, así, ya está. Si esos fueran los números, ¿cuánto valdría la resultante? La intensidad resultante. Te doy dos alternativas. La intensidad resultante para estos números ahí colocados sería 18 newton coulomb o sería 2 newton coulomb. ¿Cuál sería? 2 Newton Coulomb. Muy bien, ok, correcto. Una nomás, ¿no? Muy bien, listo. Muchas gracias. Hemos entonces concluido con la participación. Bueno, y así, de esta manera, tal cual hemos preguntado, es el desarrollo de este tipo de preguntas, que puede haber 3, 4, 5 cargas, el criterio es el mismo. A veces sale, como en este caso, de sentidos contrarios, hay que restar. También puede salir del mismo sentido,
hay que sumar. También puede salir que formen 90 grados de Pitágoras, y así, una variedad, de acuerdo a cómo estén ubicadas las cargas. Muy bien, vamos entonces a darle solución ya con los números eh, que tenemos a la vista. Empezamos con la gráfica primero. A ver, ¿dónde está? Tengo una nota muy chiquita, ya está. Ahí tenemos la intensidad de la carga A. Esta es la de A. Hacia la derecha, como ustedes han dicho. Y tenemos la de B, que va hacia la carga, porque cuando es negativo va a la carga, cuando es positivo sale. Y vamos a... Ya me queda la gripe. Muy bien, vamos entonces a calcular cada una de ellas. Intensidad de A y de B. Su módulo se determina con esta formulita de la que hemos hecho. Vamos reemplazando, sería 9 por 10 a la 9 por 50 por 10 a la menos 6 entre 5. ¿De dónde salieron estos números? Lo que pasa es que la constante ya sabemos, 9 por 10 a la 9. 50 micro, eso 10 a la menos 6 es la parte del micro que está señalado en el texto micro. Ahí lo estoy resaltando. Y los 5 metros, que no se ve aparentemente, es desde el punto A hacia el punto. Mira. Ahí tienes los 5 metros. ¿Ah? Por eso se ha colocado 5 al cuadrado. Listo, justificado por qué están estos numeritos, vamos a simplificar. 25. No, 25, aquí me queda 2. No, ahí me quedaría 2. 2 por 9, tenemos de ahí 18. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 sería 10 al cubo. 9 menos 6, ¿no? Entonces ahí tenemos 18 kilonewton. Recuerda que el K es 10 al cubo. 18 kilonewton. ¿Ah? De manera similar vamos a ver la intensidad de la carga B, que es 9 por 10 a la 9. Igual manera tenemos microcoulomb, menos 10 microcoulomb. Profesor, usted no le ha puesto el signo. No, pues no se pone el signo. Aquí es menos 10 microcoulomb. Aquí en la formulita está en valor absoluto. Entonces siempre se va a colocar en positivo. De igual manera vamos cancelando 9, 3 al cuadrado 9, con el 9 se cancela. Me queda el 10, 10 a la 9 por 10 a la menos 6 sería 10 al cubo. 10 al cubo es kilo. Entonces tendría la intensidad en B 10 kilonewton. Ya, como bien nos señaló Balvin, lo que vamos a hacer es restarla. ¿Por qué lo estoy restando? ¿Porque se me ocurre? ¿Porque así es la clave? No, porque en el gráfico aparecen los vectores intensidad de sentido contrario. Eso me dice que debo restar, por esa razón. Entonces vamos a determinar la intensidad resultante, que viene a ser 18 menos 10, sería 8 kilonewton. Listo, espero que hasta aquí estemos claros a qué se refiere este tema. Hasta ahí es lo básico que uno necesita. El resto ya son cambios, repito, que puede haber 3 cargas, puede estar las cargas en un triángulo rectángulo, puede haber 4 cargas en cada vértice de un cuadrado, de un rectángulo, etcétera, etcétera. El punto puede estar a la derecha, a la izquierda, etcétera, pero todo se resuelve bajo estos criterios. Vamos al siguiente problema aquí. Último problema, ¿no? A ver. Determine el módulo de la intensidad del campo resultante en A. Parecido al anterior. Parecido al anterior. ¿Ya? Así es que vamos a hacer las últimas preguntitas. Rapidito, espero que tengamos la participación. A ver si ahora sí nos ponemos de acuerdo. Flores Fernando. Hola, Flores Fernando.
Flores. Flores, hola. No lo veo. Flores, hola. Flores, Flores. Fernández. No, Fernando. No, Fernando. Flores, Fernando. Me he leído mal. Flores, Flores, Fernando. Así es. Hola, hola. No aparece. No, no está. Entonces vamos con... voy a llamar al Dair, pero el Dair no nos contesta. Eh, Fabricio López. Lo había llamado en antes al Dair. No, lo había llamado Cristian. Le vamos a llamarlo a López. ¿Cómo estás, López? ¿Qué tal? Empezamos con la pregunta. Empezamos con la carga 1. La carga 1. Puedes notar que la carga 1, hay que ver el texto, la carga 1 tiene más 4 microcoulomb, o sea que la carga 1 es positiva. ¿Bien? La pregunta es, López, ¿cómo grafico la intensidad de campo eléctrico en el punto A? Sabiendo que la carga es positiva. Lo voy a graficar hacia la derecha. Vamos a ubicarnos bien para graficar bien. Ya. Se grafica hacia la derecha o lo voy a graficar hacia la izquierda. ¿Cuál de los dos sería, López? ¿Derecha o izquierda? La carga es positiva. En un cuerpo electrizado positivamente, las líneas de campo salen. ¿Mm? Y estamos en el punto A. ¿Hacia dónde lo voy a graficar? Entonces, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha, izquierda. ¿Mm? Hacia la derecha. Esta es la línea de campo, esta es una carga positiva. Las líneas salen, las líneas salen, las líneas salen, las líneas salen. Y si estamos en el punto A, me oriento de estas líneas que está saliendo y debe ser hacia la derecha. ¿Está bien? Por eso que es importante conocer la parte teórica, porque de esa parte teórica, nosotros nos fundamentamos. ¿Por qué dibujo a la derecha? Porque salen las líneas. Porque ahí está el punto A, la carga está a la izquierda, entonces las líneas deben salir en el punto A hacia la derecha. Esa es la teoría. Y sobre eso se fundamenta el por qué se grafica. Muy bien, entonces ya tenemos esa intensidad. Fabricio, Fabricio, una compañera, mujer tuya que desee que pueda participar. Sugiéreme uno. Machado, a ver, vamos a ver si logramos ahora conectar. Vamos a ver. A ver, pero yo dije compañera, mujer. Acá dice Machado Luján Emanuel. Emanuel es el nombre, también creo que nombre de mujer, no. ¿Qué pasa, Fabricio?
Ah, no conoce, ya. No conoce. Vamos a ver. Entonces vamos a llamarle a... no, ya lo llamamos. A... Vale. Valeria, hola. Valeria Álvarez. Vamos terminando de una vez. La última pregunta, Valeria. Buenos días, Hola, profesor. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Casi doy un sobresalto. Estoy en alto volumen. Como todos hablan bajito, entonces yo hace todo mi volumen. Y me salió. Ya, clarito, clarito se nota. Muy bien. Vamos a la pregunta. La carga 2, puedes ver en la imagen, la carga 2 es una carga negativa. Es negativa. Se puede ver en el dato, esa carga 2 es negativa. Entonces la pregunta es la misma que estoy haciendo. ¿Cómo grafico la intensidad de campo eléctrico en el punto A? ¿Será hacia la derecha, como voy a graficar? ¿Será así? Estamos en la carga 2, olvídate de la carga 1. ¿O será hacia la izquierda? ¿Hacia dónde sería? Tienes que recordar la teoría, nada más. ¿Qué dices? La derecha. Hacia la derecha. Eh, hacia la derecha. Ya, te escuché un poco con duda, pero sí. Hacia la derecha. Ese no es. Eh, para terminar, ya la última preguntita. ¿Qué voy a hacer con esto? Si me salen valores, voy a ponerle valores. A ver, si me sale valor, por ejemplo, aquí me sale, vamos a ponerle 8 Newton Coulomb. Listo. En el otro me sale, por ejemplo, 4 Newton por Coulomb. ¿Qué voy a hacer con estos valores? ¿Sumo o resto? Si van para el mismo lado, se suman. Muy bien, listo. Estás aprobada, tienes 20 puntos en tu examen final. Ay, gracias, profe. Sí, para cuando estés en quinto año, pero ahorita no se Ay, puede. profesor. Ya te Pero entendí. son 20 puntos, imagínate, tienes que guardar pan para mayo. No, pero me voy a acordar, profe, miren. Ya, no, no hay problema, yo cumplo mi palabra. Me falta Listo. que no me toque profesor usted. Ah, ese sí, no sé. Ay, Así bueno, ya estamos ahí. Listo, entonces vamos. Tenemos aquí que graficar, vamos a graficarlo. Ahí está, ese es de la carga 1, porque es saliendo, y este es de la carga número 2, que es entrante. O sea, están en la misma dirección. Esta es la parte, digamos así, más complicada, ¿no? ¿Ves cómo se grafica? Mayormente tenemos ese problema. Y lo que viene a continuación ya es el cálculo numérico, hay que reemplazar, hay que multiplicar, usar la formulita, 9 por eso la 9, la carga 1 vale 4 microcoulomb, entre la distancia es 1 metro, eso también suele haber cierta confusión de la carga hacia el punto, hay 1 metro. Y vamos a tener 9 por 4, 36, 10 a la 9 con 10 a la menos 6, 10 al cubo es kilo, 36. Vamos ahora a la intensidad del campo 2. La fórmula es la misma. Vamos colocando 9 por 10 a la 9, 8, que es en valor absoluto, siempre positivo, sería 8, 10 a la menos 6 micro, y tenemos la distancia de la carga 2 hacia el punto A, tenemos 2 metros, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 8 entre 2 al cuadrado sería 2 por 9, 18, 18 kilonewton. ¿Qué vamos a hacer con estos dos campos? Lo vamos a sumar. Entonces, sumando, tendríamos 54 kilonewton por coulomb. ¿Sí? Listo. Entonces, esto ha sido el tema de hoy, que es este campo eléctrico. Ahora sí, podemos, si no hay alguna consulta, alguna pregunta, vamos a pasar al temático. Ya tienen todos los elementos. A ver, creo que vamos a verificar si está activado o no está activado. Ese es el caso. A ver, está activado. Pueden ingresar, me avisen si no pueden ingresar.
Mm, está. Y está. Ujú. Dos. Temático. Así está habilitado por si acaso. Ya está habilitado. Bien. Podemos empezar.
Ahora lo subimos, ahora lo subimos. Vamos a subirlo. A ver. Ya. Listo, ahí lo tienen ustedes subido. Wow. Valeria. Valeria. Profesor, Hola, hola. justo le iba a decir, yo al principio siempre marco al azar para ver las preguntas y después me pongo al resolver y había hecho una, pero no sé cómo se envió y ¿qué? Me parece eso no. ¿Y te pones ese notón? Sí, profesor. ¿Y ahora qué hacemos? Lo borramos, pues, ¿Me porque lo no. puede volver a habilitar? Sí, normal, yo resuelvo los problemas. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, ¿ya? Ya. Ya, ¿estamos en octubre? No, no estamos en agosto.